días, chicos. Vamos a terminar con esta etapa de las culturas y civilizaciones y vamos a hablar el día de hoy sobre la historia griega. Para ello necesito que tengan a la mano los siguientes materiales: cuadernos, apuntes, marcadores, lapiceros, recortes y material de reciclaje. A continuación vamos a ver un video introductorio sobre la cultura griega. Pongamos mucha atención. 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador. No se conformaron con permanecer en su territorio, sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo el comercio y la artesanía. Los griegos llamaban a las ciudades polis, y cada una tenía su propio gobierno. Estaban muy bien organizadas, y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad, o el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran algunas de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y las polis se declaraban la guerra, con el fin de ampliar su poder y territorios. La sociedad griega se dividía en dos grupos: los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y que tomaban las decisiones más importantes. Los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que no gozaban de plenos derechos. Los griegos establecieron una forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones a partir de votación. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Te suena Ares, el dios de la guerra? ¿Y Poseidón, el dios del mar? Seguro que sabes que Zeus era el dios de todos los dioses. En esta civilización surgió la mitología griega, una colección de relatos e historias sobre los dioses y los héroes que los griegos escribían para explicar a la gente el origen del mundo y transmitir sus valores. ¿Conoces la historia de Hércules? Era el hijo de Zeus y era todo un superhéroe, mitad dios, mitad humano. Su fuerza era de otro planeta. Los griegos eran tremendamente curiosos y estaban muy preocupados por conocer todo lo que sucedía a su alrededor, desde la naturaleza hasta el propio ser humano. Así surgió la filosofía, que en griego se traduce como amor a la sabiduría. Algunos de los filósofos más conocidos fueron Platón o Aristóteles. También en este periodo hubo importantes matemáticos, como Pitágoras o Arquímedes, que trataron de aplicar la geometría a las construcciones y los números a la vida de las personas. Su interés por la inteligencia y el conocimiento hizo que la civilización griega se extendiera por todo el Mediterráneo. Los Juegos Olímpicos tienen su origen en Grecia, a que es increíble que hayan llegado hasta nuestros días. En la antigüedad se celebraban en Olimpia cada 4 años, y en ellos competían los mejores atletas de distintas ciudades de Grecia en deportes como salto, lanzamiento de disco o carrera. En esta época, los deportistas competían por ganar coronas de olivo y no por medallas. Muchos de los valores olímpicos de la antigüedad, como la colaboración, la disciplina y el esfuerzo, perduran en nuestros días. La civilización griega acabó en el año 146 a.C., pero hoy la antigua Grecia sigue estando presente en nuestra sociedad, en la política, la cultura, la filosofía e incluso en el deporte. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. ¿Te ha gustado? Continuando con la información del video, pues nos remontamos hasta Grecia y vamos a leer un poco de su historia. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió a base de la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, que la difundió a través de muchos territorios en Europa, así como lo vimos en video. Prácticamente Grecia era
colonizador. Entonces trataba de expandirse en todo su continente. Algunas características que vemos en ellas es la arquitectura. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura, ¿verdad? En los templos, si los vimos, no utilizan los mismos rasgos que vemos en Mesoamérica, pero sí vemos la implementación de nuevos materiales y figuras más detalladas. Luego tenemos la sociedad. La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron en polis, que eran las ciudades o los estados, y entre las más conocidas estaba Atenas y Esparta. En la religión era de tipo politeísta, es decir, que se basaba en el culto a múltiples deidades que incluso representaban ideas abstractas como justicia, ética y sabiduría. Muy bien, en el gobierno se enlazan 5. De primero está la monarquía, que fue el gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de una herencia familiar. Luego de eso, pues estaba la aristocracia, que fue el sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, que sostenía la designación de individuos sobresalientes por su sabiduría intelectual y su elevada virtud, a fin de ocupar los cargos del gobierno. Esto es uno de los detalles que aún prevalece en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestra democracia. Tratamos de que las personas que vayan a ocupar los cargos del gobierno pues estén bien estudiadas y tengan algunos títulos universitarios para optar a él. Luego tenemos la oligarquía, que fue el tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente de la misma clase social. Como nosotros vimos, los únicos que tenían derecho eran los hombres. Las mujeres, los niños y los esclavos pues no poseían derechos. Pasamos a la tiranía, que fue el tipo de gobierno que tenía como figura un individuo que tomaba el poder por la fuerza y a través de medios inconstitucionales, derrocando al gobierno precedente por contar con el apoyo popular o militar. En este no había toma de decisiones y en este momento no existían derechos. La tiranía trataba de violar esos derechos y de corromper cualquier jerarquía del gobierno. Luego tenemos la democracia, que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos y pues implementaron las votaciones. En la actualidad todavía prevalece este legado en los diferentes gobiernos en diferentes países. Muy bien, ahora vamos a tratar de recordar algunos datos importantes para crear un mapa mental. Vamos a recordar las características, la ubicación y la forma de gobierno. Para reestructurar este mapa mental hay que tomar en cuenta algunas características. Cuando hablamos de características vamos a hablar de los aportes que la civilización griega nos ha dejado, como por ejemplo la filosofía, que como decíamos era el arte de pensar, ¿verdad? La sabiduría. La mitología griega pues ya tenía diferentes historias, como lo mencionábamos en el video, como la historia de Hércules. Luego hablamos sobre la arquitectura, de esas diferentes esfinges, ¿verdad? Que vemos representadas por medio del mármol, estilizadas, ¿verdad? Con diferentes herramientas. Luego tenemos la astronomía griega, en la que se basaban los cálculos, ¿verdad? Y algunas observaciones lunares. También tenemos la matemática griega, que se abordó en los teoremas y fórmulas, como conocemos el teorema de Pitágoras, etc. Y también tenemos el aporte hacia la medicina, que estableció los primeros estudios sobre el funcionamiento del cuerpo. Tenemos también la literatura, que fue el cultivo de los géneros épico, lírico y dramático, y pues que ahora lo podemos observar en los diferentes teatros del mundo. Y también tenemos parte de la historia, ¿verdad? Que fueron los primeros representantes en reestructurar historias y representarlas por medio de pinturas. Muy bien, ahora ya se llegó el tiempo de la actividad. ¿Qué vamos a hacer para esta retroalimentación? Vamos a realizar un texto paralelo con los aspectos de la civilización griega. ¿Qué es un texto paralelo? El texto paralelo consiste en la construcción o reconstrucción de un texto sobre un tema o un contexto de aprendizaje en particular. Es necesario que tengamos diferentes recortes y diferentes recursos y datos importantes, porque acerca de esta civilización pues es un tema bastante extenso, de lo cual podemos hacer diferentes estructuras en nuestro texto paralelo, y que tomemos en cuenta, ¿verdad?, el enlace con el gobierno, los 5 tipos que mencioné. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho su atención
y espero que haya servido para su conocimiento.